Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Primer día. Prima, ¿dónde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran dureza? Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscuras, enseguida después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las mañanas. Hola, me encontraron leyendo en voz alta, porque precisamente la profe del colegio nos dijo que leyéramos así, en voz alta. La verdad nos dijo que para corregir algunas cosas, pero eso sí será necesario, porque cuando yo leo para mí misma, pues yo todo lo entiendo y me parece mucho más fácil y me gusta. Pero no sé, ¿qué tendrá que ver que uno pueda leer en voz alta? ¿Será que algo mejorará? ¿Se entenderá mejor lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que voy a ir a buscar al profe Juan Carlos, porque él sí me puede decir para qué sirve que yo esté leyendo un libro en voz alta. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Profe, menos mal lo encontré. Imagínese que en el colegio la profesora me puso a leer un libro en voz alta, pero no sé ya qué intención tiene con esto, porque la verdad yo leo para mí misma y me gusta mucho y aparte también entiendo. Bueno, Sara, de pronto la intención de la profesora no solamente es la comprensión, ¿cierto? Sino también buscar el tipo de narración que usted tiene. Narrar en voz alta tiene unas fortalezas y unas cualidades excepcionales. Escucharse uno mismo, leer un texto es muy importante también, Sara. Por eso la profe te puso quizá esa tarea. Porque también digo que para poder encontrar algunas cositas. Bueno, Sara, de todas maneras, nosotros hemos hablado aquí en nuestra clase, en mi clase, lo importante que es la lectura para todos, ¿cierto? Para enriquecer el idioma, para enriquecer el léxico, para poder comprender mejor. Y aquí, en este caso, la lectura en voz alta debe tener algunas bondades y algunos secretos inimaginarios que de pronto nos puede ayudar muchísimo. ¿Listo? Bueno, profe, entonces yo sí quiero saber para qué sirve leer en voz alta. Bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a la lectura en voz alta. ¿Y cuáles son sus características en voz alta? Bueno, Sara, la lectura en voz alta nos va a permitir encontrar situaciones o ideas que mejor nos va a comprender la idea, nos va a dar una comprensión más general de la idea. Imagínate que hay un libro muy interesante que se llama El Popol Vuh, y es un libro que, según expertos, es para ser escuchado. Entonces, uno hace el ejercicio y uno lo lee y uno no encuentra lo mismo en la lectura que en la narración. ¿Sí me entienden? Cuando uno está, cuando lo están leyendo. Entonces, a la hora de leer un texto en voz alta, usted puede encontrar de verdad unas ideas que leyéndolo, pues, codificando pues el signo o leyéndolo así letra por letra, no lo vas a alcanzar a leer. Y lo puede entender uno mejor también. Las características de la lectura en voz alta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de leer? ¿Listo? Vamos a conocer el texto. Hay que hacer ejercicios a la hora de leer. Cuando se nos presenta el texto, usted tiene que leer muchas veces. Tiene que respetar mucho los signos de puntuación. Tiene que saber cuándo se pausa, cuándo se detiene, cuándo se sostiene una voz, porque muchas veces creemos que el punto seguido es una pausa corta. Y
Puede que sí, pero tiene que mantener la idea en el párrafo. ¿Listo? Por ejemplo, el punto y aparte definitivamente es un descanso que usted le va, en la lectura oral, usted les va, los estudiantes o los compañeros o su familia se van a dar cuenta que efectivamente usted hizo una pausa, o sea que pasa de párrafo. ¿Listo? La coma no es una pausa breve, la coma es sostener la voz. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va con esta lectura que te pusieron y cómo te tenés que preparar para ello, porque muchas veces queremos saber cómo te van las exposiciones orales y que no vaya a tener ningún problema a la hora de leer. Y como usted lo decía, no es simplemente leer por leer, hay que aprender a hacer la puntuación, que eso también hace parte de una muy buena lectura, que aquí también ya vimos en mi clase cómo aprender pues los signos de puntuación y todo, porque eso hace parte de nuestro léxico. Sí, Sara, mira, la lectura también te exige algo. A la hora de empezar a leer, usted sabe qué tono de voz tienes que utilizar. Si es un tono gracioso, si es un tono humorístico, si es un tono serio, si es un tono de argumentación. Entonces, el tono también debemos encontrarlo, el ritmo, también la expresividad. Hay muchos textos que requieren de expresividad, de vocalización, y hay otros que no, que requieren solamente de mucha seriedad. Entonces, por ejemplo, este texto es una novela. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, y empezaste a contar una historia. Ahí no necesitamos mucha expresividad, sino muy buena entonación y muy buenos tonos a la hora de saber quiénes son los personajes y cómo se menciona. ¿Ves? Bueno, profe, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero si quieren aprender más de este tema, para que ustedes queden unos textos en comprensión lectora y aprender a leer textos, novelas, hasta los periódicos, profe, las noticias, hay que aprenderlas a leer, pues no se despegue, porque esto es mi clase. Este cuento trata sobre un animal que es peludo. ¿Quién me dice? Ay, ¿qué otro animal peludo hay? Este es el cuento de un oso y se llama Vamos a cazar un oso. Muy bien. Promover la lectura o animar a la lectura rompe un poco el esquema con el que nos criamos muchos, que ya estamos bastante mayorcitos, y es ese proceso más bien cognitivo y académico que consistía en decodificar los textos. ¿Cuántos no crecieron leyendo a Nacho Lee? Yo he hecho talleres para adultos donde les pongo ejercicios y les digo que me mencionen libros o actividades de lectura de su infancia y me dicen la uva es morada, con la A se escribe anillo, cosas por el estilo. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Bien, aquí no hay ningún miedoso. Ay, pero un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar, ni modo. Entonces, si desde pequeñitos estamos leyendo, estamos antojados de leer y no tanto de descifrar lo que dice ahí, ya tenemos chicos en un proceso a largo plazo y nos ha tocado en Confenalco que van por su cuenta a la Casa de la Lectura, ubicada en la playa, a leer. Son nuestros habitantes cotidianos, todo el día, mañana y tarde, están allí leyendo por placer. Un bosque verde y oscuro, ¿cómo es? Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar, ni modo, nos tendremos que atravesar. Recuerden, en puntitas de tiempo.
Estamos de vuelta en mi clase hablando sobre la lectura en voz alta. Si de pronto a usted le pasa como a mucha gente que no le gusta leer en voz alta, aquí le vamos a mostrar esas bondades que tiene la lectura en voz alta, porque muchas veces uno dice, no, es que yo entiendo mejor cuando me lo leo para mí misma. Sí. Y aquí vamos a mostrarles que también leer en voz alta también se puede comprender. Sí, Sara, ahorita decíamos entonces que la lectura en voz alta exige de una entonación, de una pronunciación, de una dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz que le van a dar vida y significado al texto escrito. ¿Listo? Pero mira, por ejemplo, esta frase. La voz debe estar al servicio de la narración y seducir a los oyentes. Entonces, uno se pone a analizar esta frase y es que, aunque es mi voz, no puedo ser dueño de ella porque estoy dominado por la narración. Entonces, lo más importante es ese texto que usted está ahí. Y para que ese texto se dé a conocer y tenga vida, usted debe dejarse dominar de él, estar al servicio de ese texto. Después de que esté al servicio de esa narración, usted va a seducir a los oyentes. Entonces, ¿uno cómo seduce? Entonces, uno seduce con una buena pronunciación, dicción, fluidez y todo eso. Después de que usted logre tener un vínculo con la lectura y con esa narración, y ya pueda usted dirigirse pues a sus oyentes, dominar a sus oyentes, seducir a sus oyentes, usted va a lograr unas bondades. ¿Listo? Tanto usted como sus oyentes. Entonces, las bondades de la lectura definitivamente nos van a permitir, leer en voz alta nos permite desarrollar creatividad, imaginación, incrementa el sentimiento de ser parte de una comunidad. Eso me gusta mucho, que esa bondad de verdad la tengamos en cuenta, que nosotros seamos parte de una misma comunidad. O sea, ¿para qué leer individual? ¿Para qué encerrarme y hacerlo mentalmente o sin escucharme, sabiendo que lo puede hacer en grupo? Y cuando usted lo hace en grupo, le está queriendo decir también a sus oyentes que usted hace parte de una comunidad, que tenemos el mismo código escrito, el mismo lenguaje. Mira, Sara, de verdad, leer bien, leer con todas estas características y tener en cuenta que algunas bondades nos va a dar un grado también, un lugar en un espacio. Si un profesor te pone a leer cualquier tema y vos sabes dominar bien el código escrito y sabes expresarte bien, vamos a tener muy buena idea tuya. En cambio, una persona que no tenga ese ejercicio y que no tenga esa actividad de lectura en voz alta, vamos a decir que va a tener muchas dificultades en su proceso académico. Le va a dar miedo leer en voz alta y eso, cuando público. tenemos miedo, empezamos a fallar, se nos empieza a presentar una cantidad de cositas, pues. Bueno, además de estas bondades que te digo, despierta la creatividad, seduce a los oyentes, nos va a enriquecer el léxico. Hay mejores resultados de la lectura en voz alta en aquellas escuelas. Pues algunos estudios nos han dicho que donde se practica la lectura en voz alta a diario, los resultados de las pruebas externas han mejorado muchísimo. ¿Listo? Una técnica para poder tener una buena lectura en voz alta, saber respirar, ejercitar la voz, no creas, hay que cantar, respetar el texto. Cuando respetamos el texto es porque conocemos los signos de puntuación, un signo de admiración, unas comillas, un guión. Cuando sabemos eso, que son diálogos, que son otra voz de otro narrador, otro personaje que está leyendo o que está diciendo algo, podemos entonces tener más comprensión del mismo. Leer muchos cuentos populares, hay que leer muchos cuentos, eso es una técnica de lectura en voz alta. Crear confianza. Si usted está tranquila, nos va a dar tranquilidad. Nos transmite eso. Va a dar tranquilidad.
hay que hacer preguntas. A medida que usted va leyendo, usted puede también lanzar preguntas o que sus oyentes te permitan las preguntas, ¿verdad? Leer a todos tus compañeros muchas historias, eso nos recrea muchísimo, ¿listo? Entonces, Bueno, ahí es muy tenemos importante. algunos tipsitos, algunas técnicas para poder aprender a leer en voz alta. Porque como lo decía, si a usted no le gusta, pues yo creo que aquí va a quedar usted como con ese bichito y va a decir, bueno, de ahora en adelante me voy a proponer a leer en voz alta, a comprender, a respetar los signos de puntuación, a respetar cuando entre los diálogos está otra persona hablando, y eso es muy importante. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a aprender obviamente muchísimo más sobre la lectura en voz alta. Pero antes, si usted no se ha hecho amigo de nosotros en las diferentes redes sociales, pues lo voy a invitar. Recuerden, estamos en Facebook como Mi Clase, en Twitter e Instagram como @miclasetv. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Mi Clase aprendiendo sobre cómo es adecuadamente leer en voz alta. Profe, ya usted nos dio como algunos conceptos, algunos, digamos así, tipsitos para que la lectura nos quede muy bien. Ahora vamos a hacer también ejemplos y qué más podemos utilizar para que la lectura en voz alta nos salga de lo mejor. Bueno, Sara, aunque no lo creas, de pronto no lo crees, sí hay que hacer ejercicios con la voz. Entonces, Así como en los cantantes. exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir la N, hasta que usted Deje de respirar. deje de respirar. Ahora muy dale bien. pues. ¿Listo? O la O, también la O. Respirar profundo. Siempre que usted vaya a empezar a leer, respire profundo, porque es que a uno de pronto sí lo intimidan mucho los compañeros o usted no se quiere equivocar. Una recomendación, lo puedes hacer, tienes derecho a equivocarte. No vayas a hacer payasadas. Cuando estés leyendo, no vayas a empezar a leer, por ejemplo, era una hermosa mañana, no empiece a hacer esas cosas porque ridiculece el texto sí. y de verdad pierde el sentido, ¿cierto? Entonces era una hermosa mañana de finales de noviembre, así se equivoca, dice perdón y vuelve Y retoma. toda la oración, no la última parte, no la última parte, empieza toda la oración. Y cuando usted esté leyendo, trate de decirme con los puntos seguidos cuántas oraciones presenta el párrafo. ¿Me hago entender? Aquí, 1, En el 2. primer párrafo, ¿cuántas oraciones hay? 1, 2, 3. 3. Entonces vas a hacer 3 pausas, pero no pausas definitivas, sino pausas sostenidas. ¿Listo? Entonces, cuando quieras, empezamos. Bueno, ya leí la primera partecita. Vamos a la segunda. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio. Muy bien, espérate un momentico. Pilas con las pausas, ¿listo? Dice, se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono, y mira que ahí hay un paréntesis, entonces hay que saber leer ese Explicando que es un paréntesis. tetrágono. Muy bien, ese paréntesis es que está explicando lo que es el tetrágono. ¿Qué es el tetrágono? Una figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios, cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Ahora, en las siguientes oraciones vas a tratar de sostener la voz y me vas a mirar. Vas a tratar de robarme la atención, seducirme como oyente, mirándome. ¿Listo? Vamos a ver cómo te Quiero va. decir que en algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y convirtiéndose a cierta altura en burche y
Torreón. Ahí van a explicar también qué es un torreón. Obra de gigantes habituados a tratar tanto con la tierra como con el cielo. Muy bien, Sara, está muy bien. Porque mira Pero es que... muy complicado, profe, estar leyendo y y seducir al oyente sí, con la porque mirada. puede que se pierda uno en Más el texto. más adelante, vos vas a empezar a caminar. Y vas a empezar a caminar y le vas a ir leyendo a tus Bueno, vamos a empezar, oyentes. profe. ¿Listo? Y eso está muy bien, lo que tú dices. Ahí vamos a explicar lo que es un torreón. Eso está muy interesante porque no es la voz del narrador la que está diciendo eso, sino que es la voz tuya. Entonces hay que tener cierta diferencia entre la voz narrativa y la voz de Sara. ¿Listo? ¿Cómo sería, profe, leyéndolo usted y caminando? A ver. Dice, 3 órdenes de ventana expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la Tierra era espiritualmente triangular en el ciclo. Al acercarse más se advertía que en cada ángulo la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal, 5 de cuyos lados asomaban hacia afuera, o sea que 4 de los 8 lados del octógono mayor engendraban 4 heptágonos menores que hacia afuera se manifestaban como pentágonos. Si ves que es una frase, es una oración muy larga, acompañada de comas, entonces usted no puede descansar. Además tiene unas palabras de Comas, dudosa, punto y coma. de dudosa pronunciación. ¿Listo? Entonces, definitivamente tenés que hacer mucho ejercicio con esta lectura para que a la hora que vayas a leer allá con tus compañeros no vayas a cometer Esos errores. Sí, Sara, de verdad, si la profesora te dijo, tenés que preparar una lectura en voz alta, es porque ojalá te grabes en un celular, en una grabadora, le leas a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, antes de presentar una lectura en voz alta en un público. ¿Listo? Ya con esto entendí el por qué ella quería que yo leyera en voz alta. La verdad, profe, como lo dije desde un principio, no le veía como mucho misterio. Yo decía, no, esto no debe tener nada complicado. Para desarrollar definitivamente también esta habilidad que es la escucha, recuerda que son 4, leer, escribir, hablar y Y escuchar. escuchar. Muy importante eso, profe, y ponerlos en práctica. Es momento de despedirnos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que estamos en las diferentes redes sociales para que ustedes nos sigan. Ahí vamos a estar poniendo tips ortográficos, retos matemáticos. Vamos a aprender muchísimas cosas más que de pronto ustedes quieran traer a colación de las diferentes clases que hemos tenido. Gracias. Nos despedimos. Chao. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.